Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera a por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, tuvo compasión de él, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por ti? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Amén. ¿Crees que se puede entrar en el sentimiento de esa familia? Hay gratitud y amor, angustia, alegría, ansiedad y esperanza. Hay preocupaciones, incertidumbres, temor y también hay fe. Todo formando una intensa mezcla de emociones en aquel hogar piadoso. Aquel hogar era piadoso. Creemos que se trataba de un hogar piadoso por la manera como empieza el texto, a pesar de que todos los demás hogares hebreos en aquel momento ya no lo fueran. Sin embargo, Dios tiene una forma de traer la paz y el orden al caos, de permitir que la fe de un padre y la ingeniosidad y el amor de una madre vencieran. Pues con estas palabras, que no son mías, las cito de un autor, pues empezamos hoy a estudiar algunos momentos de la vida de Moisés. Hoy empezamos y seguimos las próximas semanas. Como se trata de un personaje bíblico del que tenemos un vasto material y que la historia de su vida es por demás conocida por la mayoría de nosotros cristianos, voy a tener que seleccionar un poco algunos pasajes de su vida para nuestra meditación y crecimiento las próximas semanas. No podemos estudiar toda la vida, si no nos quedamos aquí también toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? Y por esa misma razón, muchísimos eventos de la vida de Moisés se quedarán sin ser mencionados, sin ser estudiados por nosotros, por supuesto. Sin embargo, me ha parecido necesario empezar con el pasaje que nos cuenta la historia de su nacimiento y de los acontecimientos que lo cercaron, puesto que, aunque sea por demasiado conocido la historia del nacimiento de Moisés en el río, la hija del faraón y todo eso, aunque sea por demasiado conocido, nos lleva a reflexionar acerca de la obra y de los planes de Dios para todos nosotros. Como Dios tuvo un plan para la vida de Moisés a los 3 meses, pues también tiene un plan para todos nosotros. Desde la experiencia personal y particular de Moisés, aún siendo un bebé, vemos que Dios le cuidó, ¿no? Lo primero que se puede observar es la acción redentora de Dios a favor del pueblo israelita que vivía como esclavo en Egipto. Y eso empieza sin ninguna intención aparente o grandiosa. O sea, esta historia no es simplemente la historia de un bebé, de una familia, de una madre, un padre y la hermana que hace todos los trámites ahí
para que la madre creara a su hijo, pero la verdad es que no se trata únicamente de Moisés, se trata del inicio de la acción de Dios a favor de todo un pueblo que estaba viviendo bajo la esclavitud en Egipto, ¿no? De todo un pueblo. Así que la historia de la redención de este pueblo empieza de una manera que no es grandiosa. Empieza con un niño, nacido en tiempos peligrosos, nacido en una familia de esclavos, y empieza con la milagrosa preservación de su vida. Así empieza la historia de Dios a favor de un pueblo, con un bebé nacido en una familia de esclavos. Así empieza. El texto nos presenta algunos detalles muy importantes acerca de la historia de fe de la familia de ese niño y algunos eventos que pasaron en las primeras semanas de vida que tienen un significado muy especial. Pero encima de todo, creo que aunque el nombre de Dios no sea directamente mencionado en la historia, el texto enfatiza su acción providente, guiando cada paso y cada evento relacionados al nacimiento de Moisés, indicándonos claramente a todos nosotros, lectores de este texto, ¿no? que desde el inicio de la historia, la intención eterna de Dios es la intención de redimir a su pueblo elegido. A lo largo del libro del Éxodo, Moisés se presenta como la figura central usada por el Señor para la redención de su pueblo, lo que le llena de significado la historia de su nacimiento. O sea, no es simplemente un niño más que ha nacido en el planeta. Si seguimos leyendo el libro, vamos a ver que de mayor ese niño fue el liberador de su pueblo, ¿no? Fue una persona clave en todo el proceso de la redención de Dios, en toda la historia de la redención de Dios en esa época de la historia. El texto que hemos leído empieza, por tanto, presentándonos las credenciales sacerdotales de Moisés. Era un sacerdote, ¿y cómo lo sabemos? Porque aquí afirma que sus padres, ambos, eran de la tribu de Leví, que era la tribu de donde salían los sacerdotes de Israel. Jamás un sacerdote de Israel había nacido en otra de las 12 tribus, ¿no? Eran todos levitas, ¿no? Eran todos de esa misma tribu. Y el texto empieza diciendo eso: un hombre de la tribu de Leví se casa con una mujer de su propia tribu, por tanto su hijo no tenía otro camino que no fuera el sacerdocio. Ese hecho nos pone en destaque un detalle muy importante, que es la vida piadosa de una genuina fe de la familia de este niño, de la familia de Moisés, ¿no? En medio de un pueblo que era el pueblo de Dios, pero que en ese momento de su historia ya no manifestaba claramente esa misma fe en sus vidas. Israel en ese momento ya no tenía nada que ver con Dios, con el Padre, ¿no? El Padre de toda su fe, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hemos leído su historia en estudios anteriores, ¿no? Era un pueblo totalmente que desconocía al Señor, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, porque todo el tema del libro del Éxodo, que se va guiando por la vida de Moisés, es el tema de Dios revelando su propio nombre otra vez a los israelitas, a los egipcios y a todo el mundo. O sea, en ese momento de la historia parece que nadie más conocía a Dios a no ser la familia de Moisés. El texto también destaca a su madre y a su hermana, lo que nos muestra una familia que ejercía una fe activa, juntos, ¿no? En Dios, porque confiaron en el cuidado de Dios, confiaron en las promesas y en los planes de Dios. De esa manera actuaron de forma coherente a la fe al esconder al niño. No fue la madre no puede esconder un niño
si ya tiene otros 2 hijos y el marido? Son 4 personas, ¿no? Y el niño y el bebé. O sea, el esconder al niño, que ha sido una iniciativa de la madre, pero estaba participando de este plan toda la familia. Era una familia que actuó conjuntamente por la fe que tenían. De esa manera actuaron de forma coherente también, no solo al esconder al niño, pero también al dejarlo en la orilla del Nilo, ¿no? Un río que, no sé si lo sabemos muy bien, pero está plagado desde entonces. Eso, si hoy está plagado de caimanes y cocodrilos y animales así, que les apetecería un bocado como un bebé de 3 meses, imaginaos entonces hace 4.000 años, ¿no? Lo que había de caimanes por ahí, ¿no? Pero lo dejaron ahí y lo hicieron por la fe, ¿no? Por la fe. En ese sentido es importante que no confundamos 2 cosas. No podemos confundir el amor de una madre como Jocabed, que era la madre de Moisés, tenía ese nombre, Jocabed. No podemos confundir el amor de madre con la fe de esta mujer, la fe que tenía en la acción de Dios en la vida de su hijo, de su familia. Su actitud de enfrentarse a la situación que venía fue una actitud que solo la fe le puede dar, ¿no? Porque todas las demás madres de Israel no hicieron nada para librar a sus bebés de la muerte legal instituida por Faraón. ¿Os acordáis de la historia, no? Si leemos un poquito antes del capítulo 2, pues vamos a ver que Faraón manda matar a todos los niños de las familias de los judíos, ¿no? Pues, y claro que todas las madres tenían amor por sus hijos, pero no hicieron mucho para evitar esta muerte legal. No se enfrentaron a la guardia, al ejército, a los soldados de Faraón cuando llegaban a sus casas. Así que no podemos tanto confundir el amor de madre de Jocabed con su fe en la acción divina. Su actitud de enfrentarse a esa situación de una muerte legalmente instituida por Faraón supera los sentimientos humanos de amor materno y se fundamenta en su profunda fe. Simplemente ver que el niño era tan hermoso, incluso esa palabra que está en el versículo 12, ¿no? No es simplemente que tenía una carita bonita. Todos los niños son hermosos para sus padres y madres, ¿no? Pero eso era como si viera algo más en la carita de su hijo, ¿no? Veía algo más, algo que el texto no nos dice muy bien, qué es lo que pudo ver Jocabed en su hijo. Pero por ejercer la fe y no la magia, suponemos que ha visto la gracia de Dios ya en la vida de este bebé. Ella vio que este niño era tan hermoso, versículo 2, y sentir el amor por su hijo, por supuesto, pues solo ese amor no explica la actitud de esa familia. Más bien, cuando leemos la interpretación que hace el Nuevo Testamento de esta historia acerca de este evento, comprendemos con claridad la dimensión de la piedad, de la fe y de la sumisión a la voluntad de Dios por parte de sus padres. Hemos leído antes Hebreos capítulo 11, pero voy a repetir el versículo 23, Hebreos capítulo 11, 23, cuando dice, por la fe, y no porque era bonito de cara, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por tanto, era precioso, había gracia de Dios en él. Pero lo que hizo que Jocabed, su marido, los padres, como dice aquí, también los hermanos mayores, lo que les hicieron tomar esa decisión de enfrentarse a la legalidad de la muerte y esconder al niño fue la fe. Fue la fe. No ha sido simplemente por el sentimiento hacia su hijo, sino que por la confianza en Dios
que ellos actuaron como lo hicieron. Pero además se trata de un relato que mantiene un vínculo muy cercano con otras historias bíblicas. No sé si os suena la historia de Moisés y cómo la podemos comparar a otras historias. Uno de los elementos que debemos observar en la historia del nacimiento de Moisés es la tipología, la comparación que se establece también con el nacimiento de Jesucristo, ¿no? En lo que concierne a la muerte de los infantes, a la muerte de los niños y a la preservación de la vida de ambos, tanto de Moisés como la vida de Jesucristo, por la providencia divina. Además, claro, del parecido que hay entre el faraón de Egipto y Herodes, ¿no? Ambos toman la misma actitud por la dureza de sus corazones, por el pecado que tenían, de determinar la muerte de niños pequeños, de niños recién nacidos, ¿no? Ambos se ubican frontalmente en contra de la voluntad y de la acción redentora de Dios a favor de sus elegidos, de su pueblo. Esta tipología nos conduce a la centralidad del tema de la redención divina en el libro del Éxodo y pone en relieve la obra redentora que sería futuramente concretada por Jesucristo. Incluso en Hebreos capítulo 11, también hablando de la fe de Moisés ya adulto, dice que Moisés por la fe, porque tenía en vista al Mesías, por tanto Moisés ya tenía toda esa perspectiva del Mesías en su propia manera de creer y en sus decisiones, en su propia manera de actuar, ¿no? De actuar. Entonces vemos cómo el concepto de salvación queda introducido en la manera como el libro de Éxodo nos va indicando poco a poco la salvación eterna en Cristo Jesús. Y reforzando este tema, notamos aún que el hecho de Moisés haber sido colocado en el río dentro de una cesta de papiro, de haber sido preservado providencialmente de una muerte segura en el río, ¿no? Una muerte absolutamente segura, pues eso también encuentra un interesante paralelo con la preservación de la vida de Noé y de su familia, también colocados por Dios a bordo de un arca por todo el proceso del diluvio, ¿no? Así que tanto en la tipología de Cristo como en ese paralelo con Noé, la historia del nacimiento de Moisés nos habla de la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, una victoria concedida por Dios a todo su pueblo, a Moisés, a ti y a mí. O sea, cuando leemos esta historia y vemos las victorias y la seguridad que encontró Moisés bebé en los cuidados del Señor, también podemos creer que el Señor nos cuida a nosotros, ¿no? Nos cuida a nosotros. Pero hay otro aspecto que me llama mucho la atención y que me gustaría comentaros, y es el lugar o el papel de las mujeres en esta historia. Tenemos aquí muchas mujeres en la historia. Tenemos a la madre, tenemos a la hermana, a la hija de Faraón, a su criada o a su esclava. Y anteriormente, en el capítulo 1, tenemos a las parteras que también por fe salvaron la vida de muchos niños. En un momento tan crucial de la historia de salvación se destaca el protagonismo de diversas mujeres de fe, mujeres consagradas a Dios, mujeres que estaban dispuestas a servir al Señor integralmente con sus propias vidas, mujeres que se dieron al Señor de manera consagrada y de manera ministerial. Han sido verdaderas misioneras en el contexto en el que han sido puestas por Dios y lo que tenían que hacer conforme lo que el Señor les iba guiando, ¿no? Por su vida, por supuesto, sus vidas también nos inspiran. Debemos aprender de la fe de aquellas mujeres y de su disposición al servicio. Son algunas de nuestras madres en la fe y así las tenemos que ver y considerar. Obviamente la hija de Faraón no conocía al Dios de Israel, no lo conocía.
pero ha sido en aquella situación específica un instrumento usado por el Señor para la realización de sus propósitos eternos en la redención y para salvar a ese bebé. La princesa egipcia no estaba por acaso en aquel lugar del río, en aquel exacto día y en aquella hora, y no encontró la canasta con el niño por mera suerte o coincidencia. Posiblemente hubiese acudido a una ceremonia religiosa pagana que se celebraba para la adoración al dios Nilo, porque el río, el Nilo, entonces era parte del panteón de los dioses egipcios, ¿no? Y no fue sola con un par de esclavas. Todo su séquito y los sacerdotes para la ceremonia de adoración al río, al Nilo, ¿no? Estaba todo ahí montado, era un culto que se estaba realizando al dios Nilo y que se realizaba de tiempos en tiempos, incluso para que el Nilo pudiera llenarse de agua, ¿no? Transbordar y fertilizar toda la orilla, que era donde entonces plantaban sus granos, ¿no? Y eso era una dádiva divina, tener esa comida guardada para todos los años. Así que era una ceremonia muy importante, porque de la voluntad del dios Nilo, entre comillas, claro, dependía de tener comida a los egipcios a lo largo de todo el año, dependía una buena cosecha o no. Era una ceremonia importante que se realizaba de tiempos en tiempos para garantizar la supervivencia del pueblo. Y de repente surge una canasta con un niño. Cuando están pidiendo la preservación de la vida de los egipcios, ven a un niño que está a punto de morirse, o tragado por un caimán o ahogado en las aguas. Hay que preservar la vida, y ese fue el camino que esa princesa siguió, ¿no? El camino que el Señor le puso en sus manos, ¿no? Y claro, por ser una ceremonia muy importante, la madre, Jocabed, sabía exactamente el lugar y la hora en que debía dejar al niño ahí. No lo puso a ver si pasa alguien y me lo salva. No, sabía exactamente el lugar y la hora. Pero claro, eso da un poco igual si pensamos en todo ese aparato pagano egipcio que está por detrás. Eso da un poco igual, puesto que la princesa estaba en aquel lugar, en aquella misma hora, porque el Señor ha sido quien la llevó, quien la puso en su corazón, bajar al río, y al ver al niño hebreo, que debía ser muerto por los soldados de su padre, su corazón, dice el texto, se ha movido por la misericordia divina. Fue tomada por un sentimiento de compasión, que es uno de los sentimientos que más lo ahogamos en nuestra época, ¿no? Misericordia y compasión. Y sus acciones reflejaron enseguida esa misma misericordia. De la misma forma demostró un corazón sumiso a Dios al aceptar la sugerencia de la joven hebrea, que vigilaba a escondidas a ver qué le pasaría a su pequeño hermano, ¿no? Y que tuvo muchísimo valor porque era una esclava, no podía acercarse a la princesa así. Tuvo que pasar por entre los soldados, por todo el séquito y presentarse ante ella, ¿no? Con una sugerencia, ¿no? Y llamar a una mujer hebrea que lo amamantara y lo criara. Miriam, la hermana del niño, demostró fe personal en sus actitudes, ¿no? Lo que nos revela la base de fe que ha recibido de su familia. Se quedó vigilando la canasta, el cesto, en la orilla del río, se acercó a la princesa, algo que no le estaba permitido por ser esclava, pero no sé, se apañó de alguna forma, se acercó a la princesa y le sugirió que su propia madre hebrea cuidara al niño. Dios le ha dado una fe firme y también el valor necesario para superar todas las dificultades para acercarse a la princesa. Por su lado, Jocabed
y su marido han recibido de vuelta a su hijo y lo pudieron criar en los principios y en la fe en Dios, lo que en el futuro ha dado su debido fruto, como vemos, por ejemplo, en el texto que hemos mencionado de Hebreos capítulo 11, todo ese texto ahí de los versículos 23 a 28, donde expresiones como por la fe y por causa del Mesías son expresiones que marcan el tono, marcan la marcha de los pasos y de la vocación de Moisés por toda su vida. De hecho, posteriormente Moisés ha sido llevado al palacio y ha sido criado en la corte del faraón, como también parte de la obra de Dios en su vida. Parte de la obra de Dios para su futuro ejercicio vocacional como el redentor del pueblo, ¿no? Que no deja de ser una ironía desde el punto de vista humano, ¿no? Él fue criado dentro del palacio, ¿no? Se formó en toda la ciencia de Egipto, se entrenó como militar egipcio, posiblemente fue comandante de parte del ejército hasta los 40 años, cuando lo deja todo, porque entiende la injusticia que se estaba cometiendo en contra de su pueblo. En medio de un pueblo al que ya no le importaba tanto su Dios y que estaba inmerso en un profundo sufrimiento bajo el régimen de esclavitud, pues en medio de este pueblo encontramos una única familia fiel al pacto divino, una única familia consagrada al Señor. Bueno, también la familia de las parteras, pero son unas cuantas y pocas familias en mitad de una población que podía llegar a 2 millones de personas, que eran los israelitas en ese momento de su historia. Pues ahí nos encontramos con una familia de fe. Y toda esa familia se involucró y se comprometió con la gran misión redentora que el Señor estaba llevando a cabo en el mundo. Y esta familia actuó históricamente en sumisión a los planes y a la redención de Dios, incluso asumiendo los posibles peligros y costes derivados de su fe. Se nota en el texto que los propósitos redentores de Dios se llevan a cabo por medio de acontecimientos históricos, como el nacimiento de un bebé, hijo de esclavos, y por la instrumentalidad de sus siervos, como la familia de Moisés y como cada uno de nosotros. Pues la locura de Dios, dice el apóstol Pablo, es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y cuando Pablo dice de la locura de Dios, no es que Dios esté loco. Cuando Pablo dice de la debilidad de Dios, no es que Dios es débil. Se refiere a nosotros. Se refiere a los que nos consagramos a seguirle. Que a veces, ante los ojos del mundo, no hay locura más loca que la religión, que el cristianismo, que ser evangélico, que creer en Cristo. En ese sentido, el ejemplo de esa familia nos ayuda a entender un poco más nuestro propio lugar en el mundo, nuestro propio ministerio como personas, familias, como iglesia de Dios en nuestros días. Notamos que el Señor llama y levanta personas humildes, ¿no? Puesto que no somos muchos poderosos ni muchos de noble cuna, dijo también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, pero Dios nos bendice y nos usa a cada uno conforme lo que somos, conforme lo que tenemos, conforme lo que el Señor nos ha hecho y nos ha dado, ¿no? También se nota que como cada personaje del texto tuvo su lugar específicamente dado por Dios, y la suma de sus acciones ha sido el instrumento usado por Dios para que su obra se cumpliese en el momento, en la vida de Moisés, para que la obra de Dios llegara a su buen término con la redención de Israel muchísimos años más tarde. Así que si la obra de Dios se puede medir por la suma de los ministerios, la vocación, las acciones, las palabras,
y los pequeños gestos de cada uno de nosotros, pues eso tiene que servirnos como modelo, tiene que servirnos como guía, como una forma de entender que no hay una persona especial en el pueblo de Dios, sino que somos todos un único pueblo que servimos al mismo Dios. Y en la obra de Dios, como pueblo que somos, no podemos vernos individualmente como los únicos o los más importantes. Incluso no podemos vernos como los más insignificantes, ¿no? No podemos vernos de esa manera, ni de una manera ni de otra. Todos nosotros, aunque seamos obreros, pastores, ancianos, diáconos, misioneros, miembros de las iglesias, etcétera, etcétera, cooperamos juntos para que el Evangelio llegue a todas las personas, creyendo firmemente que por la obra del Espíritu Santo, solo Dios es quien hace crecer su pueblo. Solo Dios es quien le da el crecimiento, la fe, la solidez y la guía de su palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Únicamente somos cada uno de nosotros obreros que servimos juntos a los propósitos eternos de Dios, como hermanos, hermanas, como compañeros. Así que empezamos hoy a aprender y con el nacimiento de Moisés que debemos seguir juntos el camino de la misión de Dios entre los seres humanos. Ya seguiremos con Moisés en los siguientes domingos. Que Dios nos bendiga. Amén.